Hola. A ver. ¿Qué pasó hoy? Día viernes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Empezamos a sumar amigos. Ahí está Cecilia. Hola Cecilia, Martina. Es la número 1 que se conectó, así que bueno, después vamos a tratar de entregarle un premio, me parece. Bueno, hay muchos hombres que estarán mirando el partido de el Barça con el Bayern Múnich. Hay otros que están recibiendo toda la información del tema de las cuarentenas y los nuevos anuncios que hicieron hoy. Pero bueno, nosotros seguimos acá en cuarentena, dice Cecilia, que estaba esperando ansiosa. Como se tiene que esperar estas cosas, digamos, estas charlas del Fobia Club se tienen que esperar ansiosamente. Ay, qué bueno, qué lindo. Bueno, muchos amigos, miren, ya se están sumando. Hola Soraya, Cristian. Bueno, ya va calentando motores. Este es un tema muy interesante, muy complejo, que yo no tengo dudas de que tanto hombres como mujeres tienen que estar interesados, que es un tema que, bueno, que tiene un alto impacto en la vida cotidiana de las personas y que son esos temas invisibles. Son esos temas de los cuales no tenemos el registro, no nos damos cuenta y bueno, después obviamente nos cuesta entender muchas reacciones que tenemos producto de justamente la aparición de los síntomas, de la aparición de la ansiedad, de la aparición de la molestia endocrina. Entonces, bueno, yo creo que es un gran tema que me parece que todos los días recibimos a diario. Los profesionales de salud mental, a veces, como todos los profesionales de salud, a veces recibimos consultas que no tienen que ver específicamente con nuestra área, pero que aparece lo que nosotros llamamos una comorbilidad secundaria. Es decir, que después de que se dispara un trastorno primario, como puede ser un trastorno endocrino, como vamos a ver hoy, hormonal, empieza a tener impacto en los niveles de ansiedad o en los trastornos mentales. Y de hecho, nosotros vamos a hablar hoy y vamos a escuchar con mucha atención todo lo que nos pueda contar la doctora Camu, que debe estar ahí ya conectándose, que lo que vamos a ver es que muchos de estos aparecen en forma subterránea, como decía, en forma invisible. La mente es compleja porque no solamente es un órgano que se ve afectado por los estímulos externos, sino también por los estímulos internos. Casi diríamos que todos los órganos se ven afectados, pero el cerebro tiene una alteración mucho más particular todavía, que tiene que ver con las creencias que hacen a la identidad y acerca del sí mismo. Y a lo largo de nuestra vida, nosotros podemos tener muchas alteraciones que son de orden biológica, pero que nos va a alterar nuestro sentido de identidad, de pertenencia. En algunos casos tiene que ver con trastornos que son de breve periodo y que nos puede dar un estado confusional, que nos puede llevar a tener un malestar, una incomodidad de breve tiempo, y en otros casos nos puede pasar de que hay muchas personas que tienen cuadros que son más crónicos y que esos cuadros crónicos son los que de alguna manera le disparan un cambio permanente. Hace unos días una paciente mía me decía que su padre había sido un trastorno bipolar toda la vida y que le había llevado mucho tiempo el diagnóstico y que lo habían diagnosticado de bastante grande y que ella vivió una infancia con muchas alteraciones, muchos altibajos, con muchas molestias
producto de estas alternancias que tenía en el estado de ánimo el padre. Al día de hoy el padre por suerte no se separó de la madre, pudieron reordenar la estructura familiar, pero la hija, si bien lo acepta y entiende toda la situación que pasó, sigue pensando que hay muchas de estas cosas podrían haber sido resueltas y podrían haber sido de alguna manera acompañadas desde un tratamiento profesional de forma más temprana, y eso le hubiese permitido de alguna manera resolver la situación. Pero bueno, como digo, en esto no estamos solos, y por suerte mi querida amiga ya, a la doctora María del Carmen Salvo, que, ¿saben qué? Es una amiga que no está acá, nomás, está en Salta la Linda. Hola, Camu. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contento de verte, al menos por acá, porque bueno, hemos compartido congresos, reuniones, le he ido a visitar a Salta, ha venido a Buenos Aires. Yo, la verdad, que tengo un orgullo de compartir esta charla con ella porque, eh, si bien no tiene que ver con el área de salud mental puntualmente, su especialidad, porque se ha formado en todo lo que tiene que ver con la parte de endocrinología y ahora nos va a contar, es una mujer que tiene una mirada sobre la salud mental que a veces pocos médicos tienen, ¿no? Y está muy comprometida con un tema que nos interesa en común, que tiene que ver con el tema de la sexualidad y el tema del tratamiento de trastornos sexuales y alteraciones de la sexualidad. Así que, nada, hola, Camu. Hola, muchas gracias, Gustavo. Un placer realmente verte. Creo que es la nueva forma, ¿no? De podernos encontrar, de compartir, de vernos en este contexto que todos estamos viviendo. Es cierto. Y bueno, va a haber un poquito de delay, va a haber un poquito de interrupción, pero bueno, nosotros vamos a hacer oídos sordos a esas cosas. Lo que aparezca va a ser una información muy sustanciosa. Camu, contanos, ¿qué son las hormonas? Bueno, las hormonas son sustancias, su mayoría son proteínas, ¿no? Ahí ya comenzamos a pensar y a ver que la importancia por ahí de la alimentación rica en proteínas, ¿no? Poder tener esa materia prima para formar nuestras hormonas. Pero las hormonas cumplen como función de mensajeras, son como las mensajeras de nuestro organismo. Ellas se forman en un lugar lejano, por lo general, a donde van a hacer o llevar el mensaje a un determinado órgano de que debe cumplir una determinada función, que debe hacer algo. Se liberan en muy, muy poquititas cantidades, por lo que son muy efectivas y por ahí alteraciones mínimas, ¿no? Pero su efecto es tan concentrado, podríamos decir, que por ahí alteraciones mínimas pueden verse manifestadas en síntomas. ¿Y cuántas hormonas tenemos? ¿Cuántas cantidad de hormonas? Una, En tres, realidad 10. No, en realidad hay muchísimas hormonas. Mira que te puedo decir hasta que la parte interna del epitelio, la parte interna que está dentro de los vasos sanguíneos, forma determinadas cantidades de hormonas. Y por lo general lo que nosotros más conocemos son las hormonas que son liberadas por las glándulas del cuerpo, ¿no? Por las Ujú. glándulas sexuales, los ovarios, el testículo, la glándula tiroidea, que es tan famosa por su bocio y por su frecuencia de afección, por sus síntomas, ¿no? Glándulas Claro. como, bueno, como la insulina, ¿no? Que está relacionada con el tema de diabetes, que también es una de las enfermedades, ¿no? Que ha ido y va en gran aumento. Ujú. Ahora, vos decías grandes glándulas, importantísimas glándulas que
tienen que ver, y vos estás en una zona que es endémica, que tiene a veces trastornos muy particulares en relación a una de estas glándulas y a su afección, pero en realidad hoy ya se conoce que en todo el mundo hay muchas personas que padecen trastornos con la hormona tiroidea, ¿no? Sí, esta es una zona endémica debida a la ubicación geográfica, ¿no? Porque al ser una zona montañosa, lejos del mar, el yodo, que es con lo que se forman las hormonas tiroideas, están en lugares cerca, está en el mar en grandes cantidades. Y también al tener en estas zonas montañosas lugares en donde se extrae la sal, ¿sí? Y se la utiliza a la sal por ahí sin yodación, bueno, también produce, sí, también produce este aumento en estos lugares. Mm. Pero nosotros los seres humanos, cuando nos estresamos en general, y acá empieza la calidad de vida y el estilo de vida y los hábitos, y acá empiezan a aparecer los pacientes nuestros, los ansiosos, liberamos una hormona que en realidad la liberamos permanentemente, pero está alterada en algunos momentos que tiene que ver con el cortisol, ¿no? Sí, bueno, imagínate, Gustavo, que decir que en este contexto, ¿quién no está estresado? Y sobre todo en este contexto a nivel mundial que estamos viviendo, ¿no? Este, nada, la presión, cambiar la modalidad de trabajo, el ritmo familiar, los chicos en la casa, escolarizados en la casa, que generan un gran estrés también. Esto de que muchos no pueden llegar, ¿no? Con su trabajo a poder solventar todas las deudas, las cuentas que tienen, por Ujú. supuesto que genera gran nivel de estrés. Mm. Tanto los grandes, el cuerpo está preparado, ¿no? Y esta hormona que vos mencionabas, que es el cortisol, es una de las hormonas. Hay otras hormonas que también están relacionadas. Ahí estoy. Me fui, me fui, me fui. Me fui un poquito, ¿eh? Ahí volvimos. Perdón, Hay, Camus, se fue. La magia del cortisol. Empezó a liberar cortisol mi organismo, no sabía qué botón estamos tocar. liberando cortisol, prolactina, cortisol. Empecé a transpirar. ¿Por qué es eso? Tengo taquicardia. Me puse como colorado. ¿Qué fue eso? El cortisol, Gustavo, el El cortisol. cortisol. Ahí está, todo pasa por ahí. Sí, Seguime contando que se nos cortó. sí, te decía que, bueno, no solamente el cortisol, ¿no? Se libera ante situaciones de estrés, hay otras hormonas involucradas, también famosa, la prolactina. ¿M? Ujú. ¿Y qué es lo que sucede? El cuerpo está adaptado, ¿no? Está adaptado para reaccionar a estos cuadros de estrés. Ujú. Nos pone en una situación de alerta, se libera adrenalina, se libera cortisol, ¿sí? Y todo esto sucede, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca y también produce de que disminuyan las funciones de otros sistemas como el aparato digestivo, el aparato sexual, reproductivo, disminuyen su función para poder darle importancia y que estén los sistemas que necesitan ante una situación de alerta en donde nos vemos atacados, que está sucediendo algo en donde corre riesgo nuestra vida. Mm. Eh, pero ¿qué es lo que sucede? Esto de la taquicardia que vos hablabas, las palpitaciones, la sudoración, la vasodilatación, por eso nos ponemos colorados, pero ¿qué es lo que Sí. sucede también?
que a veces el estrés crónico, pequeños estrés, que no está en riesgo nuestra vida, sino esto de que hablábamos hace un ratito, ¿no? El estrés familiar que nos llevó, el ritmo de vida, lleva a que se libere crónicamente, constantemente, niveles más elevados de cortisol. Y ahí es donde no está bueno y empiezan a suceder cosas, porque cuando es algo momentáneo, ¿sí? Agudo en el momento, se liberan todas estas cascadas de hormonas, pero el cuerpo luego vuelve a recuperar su homeostasis, que es la maravilla que tiene el cuerpo humano, ¿no? La homeostasis, que es ese equilibrio perfecto que logra tanto internamente como con el exterior y con el medio ambiente. Entonces, mantener ese nivel crónico, alto, constante de cortisol y otras hormonas, lleva a que en el tiempo ese equilibrio, esa homeostasis se rompa, ¿sí? Ya empiezan a aparecer famosos síntomas, incluida la ansiedad, que es tan frecuente y sabrás vos más que eso consultada. Bueno, pero entonces, cuando estos niveles hormonales cambian, yo he escuchado por ahí que a veces llevan 2, 3 meses hasta que otra vez se vuelve a regular. O sea, si pensamos en esta situación de pandemia, cuando termine la pandemia vamos a seguir con trastornos hormonales, ¿no? Sí, no solamente llevan 2 o 3 meses, a veces están años, años estos niveles crónicos y por lo tanto estos síntomas constantemente presentes y comienzan a producir daños en el cuerpo, ¿no? El tenerlos tanto tiempo activo y roto ese equilibrio del que hablábamos. Este, Por ejemplo, ¿qué daño puede pasar por sostener el estrés crónico y mantener un nivel de cortisol tan alto? y una hiperglucemia, que se elevan los valores de glucemia, porque por ejemplo el cortisol es uno de los encargados, ¿no? De que se libere o que aumenten los valores del azúcar, digamos, en la sangre, porque el azúcar le da energía al cuerpo, energía a los músculos, en caso de una alerta que tengamos que salir corriendo o ponernos en posición de lucha, ¿no? Pero Ujú. crónicamente, valores constantes de glucemia nos llevan a una insulinoresistencia, una prediabetes famosa, que se le dice prediabetes, una diabetes inclusive, Mm, este, ¿no? O sea, son efectos dañinos, ujú. riesgos cardíacos, porque Eso, al también, tener ¿no? constantemente, claro, al estar constantemente con una frecuencia cardíaca elevada, se eleva la presión, el corazón en un momento dice basta, ¿sí? Y produce daños cardíacos. Mm. Ni hablar de la salud mental, que al estar constantemente tratando de descansar, de dormir, te sentís cansada porque estás en un continuo estado de alerta, pero a su vez no podés relajarte, no podés desconectarte, no podés descansar. Ni Entonces siquiera en estás el sueño, alerta pero cansado. ni siquiera durmiendo podés cambiar los niveles hormonales. Digamos, Y durante el día sigue constante la hormona. ¿sabes qué pasa, Gustavo? Que el cortisol tiene un ciclo, ¿no? Y si nosotros rompemos ese ciclo, ¿sí? El cortisol es alto a la mañana, empieza a decaer a la noche. Entonces, si nosotros rompemos este ciclo manteniendo niveles constantes de cortisol, ¿sí? A la noche tampoco en realidad vamos a poder recuperar el ritmo del cortisol, que bajen los valores. ¿Y esto por qué sucede? Por esto que te hablaba de al estar alerta, cansado, pero en continua alerta, no vamos a descansar bien. Vamos a estar muy agotados, pero nos vamos a dormir y vamos a despertarnos o directamente vamos a estar agotados, pero sin poder conciliar el sueño, sin poder tener un sueño realmente, un sueño en el que podamos descansar. Reparador de ese sueño que decimos siempre, me fui a dormir, me levanté como nuevo. Eso no le pasa a una Exactamente. persona que tiene altos niveles de cortisol. ¿Y qué otras manifestaciones físicas vos ves cuando
hay un trastorno hormonal en relación a la piel, al pelo. ¿Qué otras cosas pasan también? Porque estamos atentos también a eso, que hay mucha gente que dice, me empezó a pasar esto. Bueno, esto es una señal. Sí, bueno, depende sobre todo de las hormonas, pero por ejemplo, esto que vos me decís del tema del cabello, de la piel, se ve mucho en los problemas de tiroides, en el hipotiroidismo, ¿no? El Ujú. hipotiroidismo produce una sequedad en la piel, uñas quebradizas, débiles, con estrías blancas o con ondulaciones frágiles, el pelo también, ¿no? Más seco, quebradizo, que se cae con más frecuencia. ¿Y en qué edad es frecuente esta manifestación? ¿Desde muy chico, desde más grande? Mira, el hipotiroidismo puede aparecer desde el nacimiento, inclusive desde antes del nacimiento, ¿no? Que son los Ujú. famosos hipotiroidismos congénitos. Pero por lo general, el hipotiroidismo es más frecuente en las mujeres. Tiene un diagnóstico muy tardío y por lo general también aumenta su frecuencia después de los 50 años. Que está Mm. todo relacionado cuando también comienzan todas estas alteraciones del climaterio, ¿no? Comienza a Después alterar vamos a el meternos en el tema de hormonas. las chicas, porque hay preguntas, ya empezaron a hacer preguntas, viste que las chicas son como más abiertas a querer conocer lo que les pasa en el cuerpo. El varón trata de taparlo, de ponerlo bajo la alfombra, trata de no preguntarse mucho lo que le pasa en el cuerpo porque le asusta, Mira, te voy a contar algo. ¿sí? Relacionado al tema de tiroides, que te decía que tenía por ahí un diagnóstico tardío, es porque tiene unos síntomas que son comunes, ¿no? Como muy inespecíficos y que por ahí yo te los empiezo a nombrar, Gustavo, y qué mujer no tiene esos síntomas, ¿no? Entonces por ahí dicen, y bueno, es la edad, y bueno, son mujeres, a todos les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí, la verdad que llegan tardíamente, ya viene por lo menos. O sea que no a todas les pasa lo mismo. Contame, a ver, contame, porque ya me vendiste el tema. Con, ¿qué cosas Sueño, no debería aceptar una mujer como algo, esto es la norma? sueño, cansancio, decaimiento, el pelo seco, se me cae el pelo, se me quiebran las uñas, me hice la semipermanente, divina, y mira cómo están ya. No, es todo es un caos realmente, pero bueno, en este contexto, ahora que vivimos, pero viste que las mujeres por ahí están no solo con el trabajo, en la casa, los chicos, por ahí viven estos estrés crónicos de cansancio, decaimiento, fatiga continua, que también son síntomas del hipotiroidismo y por eso también a veces consultan en la mayoría de las veces tardíamente. Y en general tratan de resolverlo solas, ¿no? Porque se Sí, ya ponen la voy a cosita de descansar el las fin de uñas, se semana. van a la peluquería a hacerse un baño de crema, no sé qué, o el pienso, todas esas cosas que en general son ensayos para tratar de suplir esta carencia hormonal. Sí, a veces diciendo, bueno, ya llega el fin de semana, voy a descansar un poquito, ya llegan las vacaciones, me voy a algún lado a descansar, y bueno, y va pasando el tiempo. Por eso consultan tardíamente, cuando en el momento dicen, pero ¿cuánto tiempo llevo así? No, hay algo que está pasando y bueno, consultan tardíamente. ¿Y qué pasa a la inversa, cuando se ponen hiper? Porque ahí es donde nos vienen a ver a nosotros, porque están, y, a ver, ¿cómo están cuando te La agarran ansiedad. el hipertiroidismo? Bueno, el hipertiroidismo nos produce descenso de peso, taquicardia, sudoración, una sensación de angustia y la habilidad emocional, llanto fácil, que por todo lloro, estoy extremadamente sensible, con temblores, y empecé a bajar de peso y no estoy haciendo dieta. Qué Acelera señal. demasiado el metabolismo, el hipotiroidismo, en cambio, lo enlentece. Por eso a veces cuando ya lo traen de hace mucho tiempo al hipotiroidismo, una de las consultas que también llevan es el aumento de peso, ¿no? Aumente de peso porque claro, tienen un metabolismo muy enlentecido durante muchos años, sumado Ujú. a que el sedentarismo, la mala alimentación,
El cansancio, la poca ganas de meterse en el gimnasio, hacer una actividad física, ¿no? Le voy a Todo. verlo al licenciado Gustavo. Y me olvido de la clase de gimnasia, del dance, de todo eso, que en general es lo que va reactivando. Ahora, Y el le- hipotiroidismo puede producir alteraciones mucho más graves en el torno de la salud mental, inclusive psicosis. Yo tuve una paciente hace muchos años, era residente, me acuerdo, o sea que no hace tanto en realidad ahora que lo digo en público. Me acuerdo que era una paciente que estaba internada hacía 6 años en el hospital psiquiátrico de acá de la provincia. La paciente la habían internado por una psicosis Ujú. y en algún momento un profesional le pidió función tiroidea y vio que esta función tiroidea estaba alterada, que estaba extremadamente alterada, y que era una paciente hipertiroidea, y allí la trasladan y la llevan al hospital. Resulta que esta paciente había estado embarazada, tuvo su bebé, y una vez que tuvo su bebé, hizo esta psicosis y quedó internada. Durante 6 años, hasta que llegó al hospital y pudimos solucionarle el problema de tiroides, no lo había visto a su hijo crecer, tenía 6 años, Qué recién lo triste. conocía. O sea que realmente puede producir alteraciones en torno a la salud mental muchísimo más graves que por ahí Ujú, el hipotiroidismo, que te ujú. produce por ahí esto de Del nada, desgano, de la ansiedad, apatía. cansancio, sí. Y hay un síndrome que es el Hashimoto, que también, digamos, está dentro del hipertiroidismo, que provoca síntomas muy parecidos al ataque de pánico en algunos casos. Claro, en realidad la tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de las patologías tiroideas y que es la causa autoinmune. Es como que las defensas encargadas de proteger a la tiroides, en vez de protegerla, la atacan, la inflaman y acá puede ser que la glándula reacciona como puede. En algunos casos reacciona de menos y nos da el hipotiroidismo. Y en muchos casos reacciona de más y produce el hipertiroidismo. O sea que la Mm. tiroiditis de Hashimoto es Va la para causa dos. más frecuente, sí, y es la causa más frecuente de las patologías tiroideas. Pero bueno, también tiene mucha incidencia el tema de la prolactina, ¿no? Como veníamos hablando el otro día. Hay mucho paciente que también, hay otra hormona que es la prolactina, y esa dónde va, qué hace, para dónde, qué genera. Bueno, la prolactina es muy conocida en las mujeres, ¿no? La prolactina se libera en la glándula hipofisaria, que está en el cerebro. Esta glándula es conocida, te decía, en las mujeres, porque es la hormona que cuando estás embarazada produce la leche materna, ¿no? Para darles la teta a los bebés. Eh, y, y bueno, ¿no? Hay alteraciones, el estrés entre ellas y otras patologías por ahí menos frecuentes, como unos pequeños tumorcitos que se forman en esa glándula y liberan prolactina en exceso, que nos llevan a producir ciertos cambios. La prolactina, Gustavo, Sí, te miro así, te veo, te veo. es la principal inhibidora de la libido, del deseo sexual, O por sea, lo que hay que mantenerla en su lugar. por eso las chicas cuando tienen un bebé y están amamantando, tienen que decir, la verdad, me gusta la película de Netflix, este, vení gordito, sentate en la cama, miremos la película. Sale plan B. Esa- Pero Pero eso bueno, es una...
es una genialidad del organismo en realidad, ¿no? Nosotros lo padecemos por ese lado, porque hemos aprendido a vivir la sexualidad con una forma de goce, de disfrute. Entonces, cuando se nos ve disminuida, ya sea por una hormona, ¿no? Es como que, bueno, lo padecemos un poco, pero te Ujú. digo que es una genialidad porque en realidad es algo muy, muy arcaico que tiene, una reacción muy arcaica en las mujeres, en las hembras, ¿no? Y que te disminuye el deseo sexual justamente para que esa mujer o esa hembra, porque también sucede en los animales, acapare toda su atención para su cría, para No se amamantar, alimentar distraiga. a sus crías, y no se vaya por ahí con los machos. Exacto. Y no se distraiga y además que en esa interacción con los machos no deje de alimentar a su cría, porque justamente el reflejo mamario podría estar desordenado, ¿no? Y podría tener una abstinencia de alimentos el bebé. Entonces, es fundamental que todos entendamos, hombres, mujeres, que este proceso es un proceso natural, pero también actúa sobre el GABA, sobre la sustancia justamente que inhibe la ansiedad, es la que nos baja, que es una sustancia que también tenemos y producimos naturalmente y que sintéticamente la producen los laboratorios haciendo las benzodiazepinas, ¿no? Trabajando con eso. Entonces, la prolactina también está ahí muy metida, ¿no? Con el tema de bajar. Sí, 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 totalmente. Y eso que vos dijiste, que la producen sintéticamente los laboratorios, pero bueno, es importante también señalar que cuando hay alteraciones hormonales, se rompe este maravilloso equilibrio, esta homeostasis que tiene el cuerpo, no solamente podemos solucionarlo por ahí con una pastilla, ¿no? Ujú. Es muy importante los cambios de hábito, ¿no? Romper con el sedentarismo, con una alimentación equilibrada, Ujú. variada, la actividad física, ¿no? Una vida sana. O sea, cuando Para vos decís mantener variada, también decís todo el equilibrio. ah, hamburguesa, asado, humita, tamales. ¿Cuál sería la variedad? Esa dieta la podés mantener cuando venís acá. Asalta la linda, claro, ahí vamos. Y nos ponemos al día. No Pero buenos días. también, pero bueno, en esa dieta balanceada, ¿qué es lo que más necesita el organismo para sostener un buen nivel hormonal? En La realidad no, carne necesita proteína, o sea, ¿qué necesita como claro, básico? sí, por supuesto, en realidad no es como que es la carne o la proteína lo fundamental. Si bien, como yo te dije en un comienzo, las hormonas en su gran mayoría son proteínas, es importante una alimentación variada, poder consumir lácteos, proteínas, frutas, verduras, vitaminas, todos los óligos, elementos y minerales que el organismo necesita, porque en realidad toda esa alimentación saludable, más actividad física, más un estilo de vida en general saludable, lleva a que el cuerpo pueda mantener ese equilibrio hormonal. Ujú. Generalmente las hormonas son como una cascadita, ¿no? Se altera una y Y ya se lió se con todas. Pero alteran le todas. estamos dando mucho lugar solo a las chicas. Después me dicen que soy sexista. Entonces, ¿qué pasa con las hormonas masculinas? Vamos con los varones, Un vamos con los poquito, varones. vamos, y después volvemos, porque empezaste con una fase de los ciclos de la mujer. Y hay muchas preguntas de los ciclos que siguen, ¿no? Ahora, con las hormonas del hombre, ¿qué pasa? Bueno, la hormona por excelencia del hombre es la testosterona. Que no es También, exclusiva del hombre, también la tienen las chicas. sí, por eso dije por excelencia. Es la hormona predominante en los hombres. Las mujeres también la producen, ¿sí? En cantidades que necesita el cuerpo de la mujer, que es mm,
ampliamente menor al que necesita el hombre. Y bueno, sobre todo, lo que nos produce mayor problema en los hombres es el déficit de testosterona, ¿no? El déficit de testosterona, y ahí volvemos con el estrés, el cortisol, se libera prolactina, ¿no? Ambas le dicen, llevan esa información, no nos olvidemos que son mensajeras que llevan información a algún órgano a decir, esto tenés que hacer o esto no tenés que hacer. Entonces, estas hormonas lo que hacen es decirle a la glándula que libere y que le da la orden al testículo de producir testosterona, le dicen, no más, no bajamos la producción. Entonces, el estrés crónico también lleva a bajos niveles de testosterona y por supuesto que esto le produce disminución en la libido, en el deseo sexual, disminución en las erecciones y saliendo de la esfera sexual, ¿no? Le produce disminución en la fuerza muscular, fatiga, estar menos vigil, falta de Ujú, concentración, ujú. decaimiento, depresión, angustia. Irritabilidad, angustia. O sea, es un proceso muy cruel para el hombre, porque, digamos, de alguna manera está preparado para otro sistema y empieza con una carencia de sus habilidades o sus respuestas naturales. De hecho, muchas veces empezamos a decir, tiende a cambiar su tono corporal, su forma corporal, empieza a perder, digamos, los rasgos más masculinos a veces, ¿no? Sí, sí, disminución de la turgencia, de la fuerza, de la masa muscular, ¿no? Y a adquirir niveles mayores, porque como te decía, al liberar el cortisol no solamente lleva a que bajen los valores de testosterona, sino a que aumenten los valores de glucemia. Y por lo tanto entra en acción la insulina y producen mayor pancita y menos músculos. Mm. Entonces, claro que sí cambia el formato, la estructura corporal a la que por ahí tenía anteriormente. Es un gran alerta lo que vos decís, porque nosotros siempre hablamos del síndrome metabólico, que tenemos que estar muy mirándolo porque en muchos casos los pacientes que toman alguna medicación específica puede aumentar el síndrome metabólico. Y bueno, son cuestiones que tienen que ver cómo es el cuerpo de una persona que empieza a perder testosterona. ¿Es el palo de bowling? ¿Cómo lo identificamos, digamos, rápidamente para que nosotros podamos llamar la atención y decir, che, anda a consultar al endocrinólogo? Vos vas a ver que los bracitos y las piernas se tornan más delgadas, ¿sí? Y aumenta de volumen toda la parte central del cuerpo, ¿no? La pancita, las regiones laterales, Ujú. comienzan a verse inundada u ocupada esos espacios por grasa en vez de Ujú. masa muscular. Perfecto. Buenísimo el dato y el alerta, porque muchos pacientes en general no reaccionan tanto con ansiedad, sino reaccionan más con síndrome depresivo y empieza una baja autoestima, producto de la imagen corporal que empieza a responderle el espejo y el funcionamiento. Y como bien decías, dentro de la esfera sexual y fuera de la esfera sexual. Cuando dice, ya no tengo energía para hacer un proyecto nuevo, ya no tengo fuerza para mover un mueble, ya me siento con ganas de estar todo el día en la cama, estoy como de alguna manera muy, pero muy fuera de lo que yo era dentro de mi ritmo natural. Pero esto empieza más tempranamente. Algunas personas nosotros ya la vemos a los 55, 60 años, no, no es que, o sea, empieza a mostrar muchas señales. Por eso es importante la detección, la alerta. Sí, de por sí la testosterona en el hombre en porcentajes mínimos, después de los 30, 40 años, comienza a disminuir, pero en porcentajes muy bajos, un 2% anual, ¿sí? O sea, son porcentajes muy bajos que no llevan a estos cambios.
y es una forma de ir adaptando el cuerpo al paso de los años, pero Ujú. hay circunstancias en las que sí este porcentaje es mucho mayor, o por ahí es más brusco, las disminuciones más brusca, más aguda, y Sí, sobre todo tal vez no llega a esto, por ejemplo, que sucedería en el estrés crónico, de que te va cambiando con los años, con el tiempo, te va cambiando la estructura, che, estoy perdiendo más masa muscular y me estoy poniendo más panzón. Sino que cuando es más aguda, por ejemplo, ante un cuadro de estrés muy agudo, o como muchas personas, esto que vivimos ahora llevó a un cuadro de estrés muy agudo y que se manifiesten síntomas muy rápidamente, ¿no? Que genera alerta. Y esto sí es en la esfera sexual, porque la baja de testosterona que te lleve a cambiar la estructura corporal lleva un tiempo. En cambio, ante una disfunción sexual se la ve más rápida. Las disfunciones sexuales generan muchísima angustia en los hombres porque tienen que responder ante, ¿no? Tienen que tener una buena performance, ¿no? no, Sino que va a decir mi pareja. y no nos quedemos ahí, en el hombre y en la pareja, digamos, si es heterosexual en la mujer o en el otro hombre. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen un ciclo o un circuito sexual que se ve interrumpido por esta falta de libido, por esta falta de interés. La pareja lo empieza a buscar y el otro lo rechaza, pone una excusa, se quiere ir a dormir, se hace el desentendido del tema, evita y muchas veces cuando llega, llega porque hay un deterioro fuerte en la pareja. Pero bueno, voy a pendular. Fuimos para los chicos, volvemos para las chicas, porque hay algunas preguntas. Hay Recién mayoría una, de chicas mirándonos, Gustavo. hoy, porque está el partido del Barça con el Bayern Múnich. Ah, Entonces muchos me dijeron, yo me voy a ver el partido, después la veo cuando está grabada. Pero una persona nos preguntaba acerca, una mujer nos preguntaba acerca de que ella había sido operada del útero y si esto tenía complicaciones o alteraciones hormonales, por poner una. mira, Y en los estados cuando, de ánimo. Me dice, me sí, sacaron el útero, ¿influye en mis estados de ánimo? mira, ahí le voy a responder dos cosas. Eh, en cuanto a la alteración hormonal, si vos tenés solamente una histerectomía, o sea, una extracción solamente del útero, y quedan los ovarios, no tendría por qué haber ninguna alteración hormonal. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en la mayoría o en gran parte de las mujeres a las que se les realiza una histerectomía o la extracción del útero? El útero está muy vinculado a esto de la pertenencia a la mujer, ¿no? Hasta la Ujú, misma palabra histeria que viene del útero, de este órgano, exacto. está muy vinculado a lo femenino, a lo reproductivo, ¿no? Y a la mujer en sí. Entonces, si bien la histerectomía en sí no produce alteraciones hormonales, sí produce esta angustia o estos pequeños niveles de estrés crónico, de constantemente sentirme que soy menos mujer o que ya no tengo esa parte fundamental de una mujer, y eso sí me va a producir todos los cambios, depresión, angustia, Claro. la habilidad Es emocional. un duelo sostenido que en la cronificación genera estrés y va a tener alteraciones del estado de ánimo. Pero, Totalmente. pero ¿qué pasa en la menopausia? Porque también nos preguntaron, ¿eh? Una de las preguntas, ¿cómo influyen las menopausias? Empiezan los sofocones, el calor, estoy nerviosa, estoy alterada, estoy irritable, no sé lo que quiero, voy, vengo. Sí, bueno, los sexólogos están hablando, le informo a las chicas que están escuchando y que están cerca de esta edad, los sexólogos estamos hablando mucho también, y ahora me pongo de este lado,
este, más que de la menopausia, ¿no? Que es menos de me voy para abajo, estamos hablando de plenipausia, ¿no? De poder vivir este trance fisiológico que van a atravesar todas las mujeres que lleguen a una determinada edad, de vivirlos en plenitud, ¿sí? Porque también, a pesar de que hay unas grandes alteraciones hormonales, ¿sí? Hay que aprender a equilibrarse, ¿no? Con las emociones, con la parte interna, y transitar y equilibrarnos también con todo lo externo. Ujú. Entonces, quienes transitan o cerca de esta plenipausia o menopausia, suceden, por supuesto, grandes cambios hormonales porque el ovario comienza a dejar de funcionar, por lo tanto, disminuyen las hormonas femeninas y lo que uno por ahí más siente son los síntomas de la disminución de los estrógenos, ¿no? Que causa estos síntomas tan molestos para las mujeres, como no solamente los cambios emocionales, la irritabilidad, el llanto fácil, la ansiedad, sino también que produce sequedad de la piel, el cabello, las uñas secas, quebradiza, sequedad vaginal, ¿no? Y comienzan con estas molestias, esta dispareunia, que es ese dolor al tener las relaciones sexuales, ¿no? Por lo que tan frecuentemente consultan también, ¿no? Una de las consultas muy frecuentes de las mujeres en torno a este transitar de la mujer, que es la dispareunia. Ujú. Este, ¿no? Los sofocos que son tan molestos los flashes que son tan molestos en esta etapa para las mujeres. Que alteran el sueño, que aparece en la noche durmiendo, que aparece durante el día, que como me dicen algunos pacientes, me pongo capas de ropa porque cuando me viene me la puedo ir sacando rápidamente, así me alivio del acaloramiento y después, bueno, otra vez me da el frío y me tengo que volver a poner la ropa, ya estoy toda transpirada, fue una descarga, ¿no? Y lo mismo Sí, con el tema de la sequedad vaginal. Por suerte, sí, para esto, hoy ya tenemos algunos geles, algunos elementos, algunas cuestiones que pueden ir sí, equilibrando, ¿no? estrogenoterapia local que se hace también en un comienzo para ayudar, pero bueno, también es importante que las mujeres sepan de que si bien los ovarios dejan de funcionar, ahí toman las riendas, las suprarrenales, por ejemplo, que son otra de las glándulas que no tenían tanto protagonismo y que empiezan a tomar protagonismo y a producir también niveles de testosterona, niveles de estrógeno, ¿sí? Y suple un poco esta función. Pero es un proceso que hay que vivirlo, por lo tanto no podemos negarlo, y tenemos que poder acompañar. Ujú. Pero en esta actividad suprarrenal, ¿vuelve a compensar, por ejemplo, el síntoma de la sequedad vaginal? O sea, ¿lo recupera o ya es una función perdida, a menos que tome un suplemento, como de hecho muchas veces uno ya está escuchando, nosotros en el Congreso de Sexología lo escuchamos frecuentemente, el tema de la testosterona en baja cantidad para las mujeres y algunos elementos que ayudan a mantener el tono vaginal también. Sí. Eh, los valores o las cantidades que libera la glándula suprarrenal no son las mismas que liberaba el ovario, ¿sí? No son las mismas, pero sí nos ayuda a mantener el cuerpo en este equilibrio o en esta homeostasis, pero también tenemos que poder ayudarlos con otras cosas, ¿no? Con las estrogenoterapia locales, los geles. Esto que nombraste vos de la testosterona, Gustavo, qué bueno que lo Mm, traes, porque es una consulta de todos los muy días ya. frecuente, porque se ha hecho muy marketinera. El chip, pónganme el El chip. famoso chip sexual. Me pongo el chip y salgo hecho una fiera a mi casa. Pero bueno, sí, claro, esto no hay dudas que tiene una intención a veces como muy
comercial, pero de hecho en algunos casos es necesario, en algunos casos se puede aplicar y debe resultar efectiva, de hecho lo vemos a veces. Pero Sí, entendiendo esto como un componente que va a generar ansiedad. O sea, la mujer en ese caso, digo, porque le va a estar padeciendo estos momentos de incomodidad, va a tener que tomar decisiones, va a tener que elegir, va a tener que ir a una consulta, alguien que le dé claridad sobre el tema, que le diga, mira, esto esperaba, va a ser pasajero, dura 1, 2, 3 años, esta molestia más grave después desciende, que tenga un horizonte. Viste, hoy le pedían a Fernández que diga que hay una esperanza, que deje de hablar de la cuarentena y que diga que vamos a salir. Bueno, quizás esa misma necesidad tiene el paciente cuando consulta por un cuadro que le está afectando. Esto me está matando, o esto me está molestando, o esto me está incomodando. ¿Tiene solución? ¿Se va a ir? tiene solución, por supuesto que sí, tiene solución. No podemos hablar que para todas es la misma solución, porque hay mujeres que atraviesan su climaterio y ni se enteran, no tuvieron nunca síntomas, ni sofocos, ni nada, y hay otras mujeres que comienzan con una mínima disminución de los estrógenos y no saben si ponerse, sacarse la ropa y bueno, y todo lo que conocemos. Pero sí, hay solución. Hay muchos tratamientos sintomáticos, no solamente para la sequedad vaginal, siempre también se acompaña un poco de estrogenoterapia, no solo local, sino sistémica cuando esto comienza, sobre todo como factor de protección para el hueso. Y para todos los síntomas de los sofocos que son colinérgicos, también hay medicación y tratamiento para la sequedad vaginal, para Ujú. mejorar toda esta angustia y la habilidad emocional, pero no solamente es la farmacología de la que nos vamos a agarrar, ¿no? Y ahí te lo dejo a vos, porque esto Ahora, también, no, de porque esto hecho, también necesitan muchas mujeres un acompañamiento psicológico, porque realmente mujeres se sienten muy mal cuando llegan a esta etapa, y hay mujeres que se liberan, realmente se sienten felices, ya dejé de menstruar, puedo tener relaciones sin cuidarme, que no me voy a quedar embarazada. O sea, hay mujeres realmente que se ponen felices con este momento, y mujeres que no. Entonces también este acompañamiento de la salud mental para muchas mujeres es importante. mm, mm. Qué bueno que decís. De hecho, nosotros tenemos un grupo, hemos tenido grupos de mujeres al borde de un ataque de nervios, grupos específicos que llamamos agorcat porque son agorafóbicos y catastróficos y que cuando están en el proceso justamente entrando a la plenipausia, están por ahí como muy movilizadas. Pero acá hay una pregunta también que habla de la cuestión transgénero y que se encuentra en proceso de tratamiento hormonal, cómo influye, justo un gran tema, que es una gran especialista en el tema hormonal en transgénero, y si esto se relaciona con la ansiedad. ¿Qué decís de eso? Bueno, mira, te voy a decir algo, Gustavo, porque entraste a mi tema. Va a ser otra charla también, porque esto es un temazo, temazo. Sí, 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 claro que sí. Y hay mucha desinformación y hay mucha necesidad de información también. Mira, el tema de los tratamientos hormonales en pacientes transgénero, primero tenemos que saber si estamos hablando de un paciente, de una mujer transgénero, de un hombre transgénero, que por supuesto las hormonas que se utilizan son diferentes. Pero te voy a decir algo con lo que me decís en relación a la ansiedad. Los tratamientos hormonales, por supuesto que son hormonas a las que ese organismo no estaba habituado. Entonces sí va a Claro. generar esos cambios emocionales, ¿no? El aprender a saber qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo con estas nuevas hormonas? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo esas hormonas van generando cambios físicos en mi cuerpo?
¿sí? Y cómo yo voy pudiendo o no adaptarme a la imagen que me devuelve el espejo de esos cambios físicos que voy teniendo. La ansiedad no solamente es por esta sensación de hormona nueva que estoy teniendo en el cuerpo, sino por todos estos otros factores, ¿no? ¿Cómo me estoy logrando yo adaptar, mostrar al otro, a mi entorno familiar, a mi entorno con mi pareja, a mi entorno, no sé, escolar, porque la verdad que cada vez, ¿no? Me disminuyen un montón las edades en las que consultan. Entonces, ¿cómo me adapto a mis amigos, a mi familia, a mi pareja? ¿Cómo me habitúo al lugar de trabajo, ¿no? Que Ujú. antes me conocían de una forma y ahora tienen que aprender a conocerme de otra manera. Mm, Entonces, todo eso claro. no solamente por la hormona en sí, sino todo esto genera altísimos niveles de ansiedad. De estrés, porque justamente el estrés nos invita a que tengamos que adaptarnos, a sobreponernos a una limitación, a una novedad, a una cuestión que nosotros no esperábamos, o al revés, lo que vos decís, la ansiedad con qué tiene que ver, con la expectativa, con el futuro, con pensar qué queremos ser, cómo queremos agradar, cómo queremos ser aceptados, cómo queremos ser deseados. Bueno, todo ese entuerto tiene que ver con un fenómeno mental y que va a tener repercusiones en lo hormonal, claramente. Bueno, qué tremenda tarea la del endocrinólogo, ¿no? Porque tiene que hacerlo en un equipo, pensando en todas estas variables, que no se desatiendan. La gente a veces acepta o no acepta que le indiques, yo te acompaño hormonalmente, pero vas a necesitar un tratamiento de salud mental o un tratamiento psicológico. Mira, lo que vos dijiste recién, esto del tratamiento del equipo, ¿no? Para lo que es salud transgénero, es fundamental, pero fundamental el trabajo en equipo, ¿no? Sobre todo de la mano con un equipo de salud mental. Muchas veces me dicen o preguntan si ese paciente ha ido al psicólogo o está yendo al psicólogo o al psiquiatra por el hecho de ser transgénero, ¿no? Y ni siquiera la ley nacional que tenemos obliga al paciente a cumplir un régimen de salud mental, ni diagnóstico ni acompañamiento. ¿Qué es lo que Mm, pasa? Con el paciente se dialoga mucho y hay que hablar mucho y traerlo también a la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces, y en las consultas, no siempre en la primera, pero sí en las consultas posteriores, se habla de todos estos cambios que va a comenzar a sentir y a vivir con el exterior y que necesita de un acompañamiento de profesionales que le den herramientas para que esa persona pueda transitar su cambio interno y con el exterior de la mejor manera, de la manera más saludable, ¿sí? ujú. Y de la manera más segura para ese paciente, no solamente por los cambios físicos, porque obviamente que si van a ver al médico, al endocrinólogo para hacer esto, los tratamientos son individualizados, ¿no? No es que Claro, todas las que toman la pastillita mágica que te transforma en mujer o en varón. Son por supuesto. individualizados, así también la salud mental. Camu, pero bueno, nos debemos otra charla de estas. Ya te estoy comprometiendo para el mes que viene, para así le damos lugar a algunas otras cuestiones, pero sí que me encantaría hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la cuestión metabólica, que tienen que ver con la cuestión del deseo, que tienen que ver con muchas cuestiones que se ven afectadas y que podemos ir encontrando recursos. Deseo, salud Gracias. en género, deseo, te digo así cortito, Sí, deseo en salud transgénero es lo que a mí me llevó a hacer la especialidad en sexología. No encontraba la forma de claro. manejar el deseo a las personas transgénero. Así que lo vamos a hablar en otro Muy, momento. muy valioso. Muchas gracias, nos aclaraste un montón de cosas. Bueno, no sé si querés decirle algo a la gente que te va a estar escuchando, si te mandan un WhatsApp o te mandan
un mensajito por Instagram, pero la Por verdad supuesto, que nos aclaraste un dijimos que montón de cosas. esta modalidad nueva de trabajo virtual nos permite poder comunicarnos, tener consultas virtuales, conectarnos